el viernes, ¿no? Ajá. Viernes 00 y me quedé confundida, pensé que se cerraba hasta las 8 de la noche. Pero ya me se enviaste, ¿no, Inés? Sí. Sí, Inés, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Gracias. Entonces ya ahí les estoy compartiendo el texto. Fíjense que lo que estuvo muy bien que ya tengan sus verbos ahí identificados. Eso me dio mucho gusto. Y lo que tenía pensado para ahora, porque básicamente necesito explicarles dos cuestiones nuevas, pero va sobre la marcha de esta misma traducción. Pero ahorita aquí en el texto que tengo, que están viendo ya en pantalla, lo que necesito es que las partículas inferenciales, acuérdense, que no nos agobien, Antonio. Ahorita vamos a desaparecerlas, ¿vale? Vamos a desaparecerlas. Entonces, lo que quiero hacer es quitarlas así, nada más que se quede ahí el cuadrito, como con la indicación por cada periodo, con la indicación, nada más, ese cuadrito de que ahí hubo una partícula que tiene que ver con el discurso y que a veces, igual que nosotros tenemos en español el más pero, más sin embargo, habíamos dicho, a veces una enfatiza a la otra, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo nada más es para que no se llene de pronto de tanto color ahí. Sus significados de los verbos, vi que algunos los agregaron ahí mismo en el texto y otros como por ejemplo Antonio, que estuvo muy bien Antonio, que hiciste la captura de pantalla de cada significado en el diccionario, ¿no? Eso está muy bien, eso estuvo muy bien. Me gustó también la forma de presentarlo, porque así a la mano tienes la captura, Antonio, de todo, ¿no? Lo que dice el diccionario. Muy bien. Entonces, fíjense que ahora, ya estuvimos viendo, que de hecho las anotamos aquí, voy a quitarles también el color de las comillitas que había puesto en color verde, lo voy a quitar para que no haya tanto color. Pero, otra cosa que estuvimos viendo fue la traducción de algunos participios, ¿los recuerdan? Algunos participios que estaban en nominativo con terminación on, y que esos los traducíamos, ¿se acuerdan? Los tradujimos como gerundios. Quiero decirles que a esa traducción, que a esos participios, lo voy a escribir aquí arriba, lo voy a escribir lo voy a escribir en Word, mejor, para que no se nos borre, en caso de que de que se vaya a ir la luz o cualquier cosa, lo escribo para que se quede ya en texto. Entonces, teníamos la traducción de participios en nominativo, en caso nominativo, que los tradujimos como, voy a poner aquí, igual a, o sea, ese igual, acuérdense, aquí va a significar, se traducen como, ¿se acuerdan cómo lo estábamos traduciendo? Como gerundio. Y esos participios en nominativo, ¿se acuerdan? Son los que tenían la terminación on, usa, on, para presente. Si fuera futuro sería son, susa, son. Si fuera auristo, ¿se acuerdan? Lo voy a mencionar aquí para que se quede en la grabación, pero ahorita voy a borrar estas terminaciones. Nada más voy a dejar participios en nominativo. Si fuera auristo sería la terminación sas, sasa, san. Y si fuera perfecto, la terminación sería, acuérdense, cos, cuía, suena como a cosquilla, cosquilla, cos, ¿no? Su tabla de los nominativos en singular y en plural. Entonces, cuando tenemos nominativos, participios
Acuérdense que distinguimos los participios por la ni tau, menos si están en nominativo. Por eso es importante saber esas terminaciones de los participios. Entonces, esos son los que se van a traducir, ahí dejo el signo de igual, como gerundio. Y les comento, muchachos, a esta construcción en griego se le llama, nominativos absolutos. Nominativos absolutos. Y equivalen, al traducirse como gerundios, pues equivalen a un complemento circunstancial. O sea, si yo digo cantando, pues es al cantar, mientras cantaba, o sea, me indica una cierta temporalidad, indica que simultaneidad de la acción. Llegó sonriendo, al tiempo que llegó, sonreía. Entonces habla de una circunstancia de tiempo, ¿vale? Entonces es lo que vamos, lo que empezamos a traducir la vez pasada y que estaban aquí estos nominativos absolutos, estaban indicados ya aquí en el texto, en cada uno de los textos. Por ejemplo, teníamos aquí jugando, fíjense la terminación sin Python, esta terminación on, siendo, esta terminación, algunos todavía no los traduzco, no los traducimos, pero vamos a ver cuál va a ser esa diferencia. Nada más tradujimos los que están en nominativo, pero en presente. Por ejemplo, aquí legon, diciendo, ¿no? De nuevo, legon, diciendo. Y este que es un participio que termina igual que el san, is, de is, y este es irregular, este lo traduje por ustedes, mostrando, ¿vale? Entonces ahorita lo vamos a ver. Nada más hay que considerar que equivale a un complemento circular. Entonces, vamos periodo por periodo. Ya tenemos en ese primer periodo, ahora sí, se trata de armar la traducción, fíjate bien, Acela, conforme a la traducción del verbo principal que ustedes ya tienen ahí, ya saquen su documento, ya tienen ahí sus significados. Entonces tengo el verbo exéfene, que viene del verbo ekfaino. ¿Qué significaba? Quien me lo quiera decir. Ekfaino o faino, nada más. Producir, hacer. Ajá. ¿Alguien tiene otro sentido, otro significado? Sacar a la luz. Sacar a la luz. Mostrar claramente. Mostrar claramente, eso está muy bien. Mostrar claramente, sacar a la luz. Ajá. Bien. Y luego de ahí se puede generar el sentido ese que alguno más dijo ahorita sobre producir. Sacar a la luz, por tanto, producir. Entonces, mostrar, ¿no? Aquí tenemos. Y entonces está en auristo. ¿Por qué va a estar en auristo? Porque aquí tiene un aumento, acuérdense. Después de la preposición hay un aumento. Y fíjense cómo la raíz cambia. La raíz cambia de fine, que estaría en presente, a fen. Entonces es un auristo segundo. ¿Cómo se traduciría con el sentido de mostrar? Mostrar, el que nos dio Acela. ¿Cómo se traduciría en auristo? En tercera persona del auristo. ¿Cómo lo traduciríamos? Reveló. Reveló o mostró. Mostró. O sucedió. Vamos a ver. Más bien. No, tienen razón. Sucedió. Sacar a la luz. Sucedió. Salió. Aconteció. Se reveló. Bien. Se mostró. Mostrar o mostrarse. Bien. Entonces, vamos por partes. ¿Qué es lo que, fíjense, tengo ahora aquí una coma.
Entonces, eso quiere decir que esta coma puede estar separando, puede estar separando algún elemento que puede ser una oración. Aquí vemos que es una oración subordinada porque está introducida por cuando, ya habíamos dicho. Entonces, lo que estoy viendo aquí es que según la sintaxis, no va a aparecer en primer lugar el sujeto, va a aparecer en primer lugar, ¿qué? El complemento circunstancial. Por eso la coma me está indicando que hay un movimiento de los elementos sintácticos, porque si ustedes se acuerdan, el orden de los elementos sintácticos, ¿cuál era? Era primero el orden de los elementos sintácticos, primero el sujeto. Bien. Vamos a ponerlo. Ay, no, espera. Entonces vamos a tener, para que lo tengan aquí visible. Entonces voy a tener el sujeto más el objeto directo más el complemento circunstancial. Si se mueve cualquiera de estos, entonces se marca con la coma. Entonces ahí está, empieza con un complemento circunstancial. Esta oración va a empezar con un complemento circunstancial. ¿Y qué dice ese complemento circunstancial? Va a decir, cuando estaba. ¿Pero quién? ¿Cuando estaba quién? Primero necesito eso, el sujeto. Cuando el niño estaba o era. ¿Era qué? ¿Qué tipo de oración va a ser? Si tengo verbo ser, ¿qué otro elemento voy a necesitar? Copulativa. Una copulativa, Predicado por lo tanto, exacto, aquí tengo mi predicado nominal, que es un adjetivo que significa deca. ¿Qué significa deca? 10. 10. Y etos es años. Nosotros utilizamos el quinceañero, por ejemplo, cuando para indicar la edad tenemos como adjetivo, creo que más bien el veinteañero, treintañero, pero el que más se utiliza es el quinceañero, ¿no? Es quinceañero. Pero aquí nosotros decimos diezañero, pero no decimos diezañero, más bien decimos cuando era, ¿de qué? 10 años. De 10 años. Y más bien cambiamos el sentido del verbo y en español no decimos era de 10 años, sino en español decimos cuando ¿qué? Tenía. Cuando tenía. Entonces, cuando el niño tenía 10 años, ¿bien? El niño, mi sujeto, de caete es mi predicado nominal. Ahora sí, y cuando el niño tenía 10 años, bien, ahora sucedió. ¿Qué sucedió? Necesito el sujeto del verbo sucedió. ¿Qué palabras de las que están aquí, desde la coma hasta el punto, están en nominativo? Pudieran ser el sujeto. Genómeno. Puede ser genómenon, pero este genómenon es un adjetivo. Fíjense muy bien, está calificando a quién. Ese genómenon está calificando, está como adjetivo, califica un sustantivo. ¿Cuál sería el sustantivo aquí? Autón. Pregma. Este pregma o pragma, es una característica del griego jónico, que cambia a veces las etas por las alfas por las etas, significa hecho, ¿no? O una cosa, o un hecho, un acontecimiento, ¿no? Entonces, voy a decir, más bien es toionde, este es un pronombre relativo, demostrativo. Entonces no es el hecho, ni un hecho, es este hecho, voy a decir, este hecho, y este es el adjetivo. Este hecho sucedido. ¿Ah? Puede ser un poco repetitivo, puede ser superfluo ya este adjetivo del hecho, un hecho acontecido, sobre todo si lo traduzco como sucedido, sucedió. ¿Sí se fijan?
puede estar de más, pero vamos a poner este hecho acontecido, para no traducirlo igual que el verbo. ¿Eso sería como una tautología, profesora? Híjole, ahora sí explícanos. Tautología es que enuncias en el sujeto lo que predicas en el predicado, valga la Sí, redundancia. mira, en gramática esto se llama construcción etimológica, creo es lo que quieres decir. Por ejemplo, cuando dices comer comida. Ajá, orillarse a la orilla, subir para arriba. Ok. Pero no que sean, por ejemplo, no se habla de, más bien que en el verbo ya está implícito el objeto directo, más bien, ¿no? Entonces, es como si dijéramos, más bien, sucedió un suceso, ¿no? Pero aquí sucedió un hecho. Más bien lo que está repitiendo un poco el significado, pero en español, porque en griego, si te fijas, tiene distinta raíz. Claro, sí. ¿No? Sucedió, entonces es este hecho acontecido, vamos a cambiar nada, vamos a jugar con los sinónimos, aunque luego digan los expertos que no hay. Este hecho acontecido sucedió. ¿Y sucedió a quién? Autón. ¿Sucedió a quién? A él mismo, A ¿no? él. Entonces vamos a decir, le sucedió. ¿Vale? Le sucedió. Hasta aquí. Esto dice el primer párrafo, ¿no? El primer párrafo dice eso. Fíjense muy bien cómo la clave está en los verbos. De cada verbo preguntamos sus elementos sintácticos, cuál es su sujeto y cuál sería su objeto, si es que es necesario completarlo. Y cuando el niño tenía 10 años, este hecho, a él, fíjense cómo hay mucha repetición, ¿no? Porque aquí me faltó el esautón. Este hecho acontecido, y fíjense, en español diría, a él le sucedió. Si se fijan, está repetido que se refiere a esta persona, al niño, tanto el esautón como el autón. ¿Sí se fijan? Entonces, este hecho acontecido, esto sería mi, este adjetivo que está aquí traducido con 2 rayitas, a él, esto sería el que está aquí con verde, a él, y este es el le que está aquí con azul. A él le sucedió. Este es mi verbo principal, que está en rojo, ¿no? Entonces, y cuando tenía 10 años, este hecho, esto todo, es el sujeto. Fíjense muy bien cómo de cada verbo, a cada verbo le vamos haciendo las preguntas específicas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Quién? A cada verbo, ¿quién? Era. ¿Quién? El niño. ¿Qué era? De 10 años. Sucedió. ¿Quién sucedió? Este hecho. ¿A quién sucedió este hecho? A él. Le sucedió. Fíjense muy bien, ¿eh? Se le van haciendo las preguntas a cada verbo. Ese va a ser, muchachos, el procedimiento para traducir, Martín. Ese va a ser el procedimiento de la traducción. Siempre al verbo vamos a hacerle las preguntas cuyas respuestas van a ser ¿qué? Van a ser las funciones sintácticas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Seguimos con el siguiente párrafo. Yo, maestra. Sí, cómo no. Adelante, Martín. Bueno, una vez el profesor nos ponía a traducir algunas cosas de la Biblia o ¿Sí? de otras cosas. Y ahorita que menciona eso de que se repite, el autón con la preposición y luego el autón solo para que es el objeto directo. Ajá. ¿Es propio así del griego hablar así de ellos? No. Es propio, fíjate, eso lo tenemos también en español, como cuando en español decimos la casa suya, su casa de Martín, ¿no? Te voy a decir que sí es propio. De todas las lenguas, en todas las lenguas hay algo que se llama registros, ¿sí? Registros lingüísticos.
Se supone, Martín, que no es lo mismo la lengua con la que escribimos, con la que redactamos, que la lengua con la que hablamos. Y cuando hablamos de la lengua con la que nos expresamos, con la que hablamos, vamos a decir que no es la misma la lengua con la que le hablas a tu familia y con la que le hablas a tus superiores, o con la que hablas cuando tienes una entrevista de trabajo o una entrevista con el obispo, o cuando hablas con tus amigos. A eso se le llama registro. Generalmente cuando estás en un registro más formal, más académico, cuidas las construcciones. Si tú quisieras escribirle un mensaje vía WhatsApp a un amigo, generalmente uno no cuida las construcciones. A eso se le llama registro coloquial. Vamos a tener registros coloquiales y registros formales. Como te puedes dar cuenta aquí, tú puedes decir, ¿así hablan? Tiene como que ciertos errores. Sí, porque esto nos indica que no es un registro que en un principio se pensara para una publicación, no es un registro muy cuidado. Sí, Martín, no es un registro muy cuidado. Claro, esto te indica te habla tanto del género como de en qué estaba pensando o en qué situación se encontraba quien produjo este texto al momento de redactarlo. ¿Sí, Martín? Sí. Sí, a eso Bueno, se le llama registro. una vez nos hablaron de cómo se escribió el Evangelio, los Ajá. Evangelios, Exacto. y nos decían que ellos no pensaban de cosas en las que tuviera de corregir algunas cosas de palabras, porque ellos lo que interesaba el mensaje de Jesús. Totalmente. No checar que estuvieran repetidos o que le faltaba el otro. A ellos les interesaba más. Totalmente, Martín. Y por eso es que llega a hablarse de que el estilo del Nuevo Testamento es un estilo koiné. Koiné significa común, o sea, me habla justamente de este registro del habla más bien. Cuando se dice que en la filosofía tienen un prejuicio por la escritura, se refiere a esto que acabas de decir exactamente. Lo que importa es el fondo, no la forma, ¿no? Claro, nosotros decimos, tendríamos que hablar de una manera, razonar las ideas de alguna manera, pero ya al momento de sentir la necesidad de fijar todo esto y de redactarlo en escritos muy cuidados, Martín, sí tendríamos que tener un registro muy cuidado y ser muy conscientes de las construcciones. Por eso es que luego nosotros vamos teniendo problemas de redacción. ¿Ya te fijaste? Profesora, haciendo un paréntesis con esto que acabas de mencionar, la traducción entonces es una labor hermenéutica más que gramatical. Totalmente, totalmente. Y es una labor, dependiendo también el original, y aparte de todo, que implica la interdisciplinariedad. O sea, por el hecho de que yo sea filóloga y sepa griego, no quiere decir que un texto, por ejemplo, de filosofía, voy a poder traducirlo sola. Necesito la interacción con filósofos y al revés también. Los filósofos, no por el hecho de saber la teoría, es que saben la lengua, ¿no? Entonces se hace un trabajo más bien de investigación. En el caso de los traductores ya especializados, se especializan en específicas materias, las estudian para poder hacer traducciones certeras y lo más apegadas a la realidad. Por eso es que al texto original, por eso es que ahora, Martín, surge la necesidad para todos ustedes de acercarse a ¿qué? De acercarse a los textos originales, porque ustedes trabajan algún fragmento y de ese fragmento sale alguna tesis para trabajar científicamente. Y entonces ustedes en este sentido no van a recurrir a una traducción, ¿no? Tienen que tienen que ir al original para defender, para fortalecer su texto. ¿Sí? Entonces, bueno, muy bien por este paréntesis. Vamos, pero entonces, en lo que quiero seguir enfatizando, Martín, es que el centro de todo va a seguir siendo ¿qué? Va a seguir siendo el verbo. El verbo. Y a partir del verbo se le van haciendo todas las preguntas. Vamos a ver el siguiente. Entonces dice, ya, empieza con eso. Cuando tenía 10 años, este hecho aconteció a él. Este hecho acontecido a él le sucedió. Vamos a ver cuál es ese hecho. Y empieza el texto diciendo,
Epaitze en te come taute, en ge esan, kai haibukoli ai hautai, epaitze metalon helicon en jodo. Entonces digo, muy bien, voy a decir, epaitze, ¿qué significa paizo? Divertirse, jugar. Divertirse, jugar. Entonces, aquí vuelve a estar en tercera persona, se sigue refiriendo a qué? Al país, al niño, y está en imperfecto. Tiene raíz de presente, está en imperfecto. Entonces, ¿cómo voy a decir ahora epaitze? ¿Cómo lo traduzco en imperfecto? Con el sentido de jugar. Jugaba. 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 ¿En dónde jugaba? ¿Va a jugar en dónde? En te come, fíjense muy bien. ¿Quién jugaba? Ya está aquí ya está aquí especificado el sujeto. ¿Quién jugaba? Quedó en el texto anterior. ¿Quién jugaba? El niño. Los niños. El niño, un solo niño, ¿no? Entonces, jugaba, porque si dijera los niños, aquí tendría terminación tendría terminación de tercera persona. El niño jugaba, y aquí me va a decir, me va a indicar un lugar en donde jugaba. Jugaba en la come. Come significa aldea, ¿no? Entonces, pero no dice jugaba en la aldea, dice taute, de nuevo, taute como pronombre demostrativo. Entonces, ¿en dónde jugaba? Como pronombre demostrativo, muchachos. ¿En su propia aldea? En esta. Acuérdense que cuando tengo demostrativo me indica siempre. Señala, sí. Señalamos, en esta, ¿no? Entonces, y jugaba en esta aldea. Y después dice el relativo. En la que ¿qué? En la que estaban. En la que estaban también, aquí no une, entonces aquí cuando no quepa el significado de y, lo cambiamos a adverbio también. En la que estaban también, ¿quiénes estaban? Necesito el sujeto. ¿Quiénes estaban? Los niños. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál sería el sujeto? Bucoliai. Bucoliai. Bucoliai significa establos. En la que también estaban pero no dice los establos, dice jauta, y de nuevo con pronombre demostrativo. Estos establos. ¿No? Bien, en el diccionario por bucolía y después por bucolu, porque aquí voy a tener esta raíz, pero también voy a tener esta raíz, bucolu. El diccionario me va a agregar que esto es bollería. Y esto es boyero, boyada, más bien boyada. Otros diccionarios agregan ya sin mayor problema la traducción que ahora estamos dando, la traducción de establos. Ajá. Y aquí, sería como el arriero, no el boyero, porque eso me suena, no sé por qué a Cela siempre me sonó eso de boyero como a pan, más bien, ¿no? Como bollos, ¿no? Pero boyero tiene que ver con el cuidado de los bueyes. Así como vaquero por vacas, boyero por bueyes, ¿no? Entonces, puedo traducirlo así como lo tradujimos acá, como boyadas, como establos, y aquí como arriero, un arriero, ¿vale? Bien, entonces, jugaba, dice acá, jugaba, y el niño jugaba en esta aldea en la que estaban también estos establos. Y después repite, fíjate, muy característica de este griego, de este registro, menos cuidado, menos pensado, podríamos decir, menos serio. Fíjate, Martín, repite el mismo verbo. Jugaba. Voy a quitar este verbo ya para ahorrar espacio. Jugaba y dice aquí, ¿con quién jugaba?
jugaba con otros, y estos son, naturalmente serán otros, este significa de la misma edad, ¿no? De la misma edad. Es como nosotros decimos contemporáneos, con otros a los niños. Con otros niños o con otros contemporáneos. Se oye muy fuerte decir contemporáneos. Entonces, fíjense muy bien, niños. ¿Por qué aquí no utiliza la palabra paidón, como acá dijo niños? Porque está indicando que eran niños, pero de la misma edad, ¿no? De esa misma edad. Entonces, jugaba con otros niños. ¿En dónde jugaba con otros niños? Y utiliza aquí la preposición en, la misma que se utilizó aquí. ¿Jugaba con esos niños? ¿En dónde? No. ¿Jodó? ¿Alguien sabe qué significa jodós? Camino. En el camino. Bien. Jugaba con los niños en el camino. Ya está. Fíjense cómo va el asunto, ¿no? ¿Qué significa la preposición en? Igual que en español, en esta aldea, en el camino. ¿Qué significa la preposición met? Significa con. También significa según. Acuérdense, ya por ejemplo en los evangelios, ¿no? No, en los evangelios se utiliza el katá, ¿no? Más bien el metá significa después, ¿no? Y también indica compañía cuando va con genitivo. Metalon helicon, con otros niños en el camino. Muy bien. Entonces, y jugaba, aquí tengo mi verbo, que van en rojo. En esta aldea, está en verde porque es un complemento circunstancial, en la que también estaban los establos, en la que, aquí está con verde, estaban, verbo no principal, es esto. Estos establos es el sujeto del verbo estaban. Se repite el verbo jugaba. Estoy poniéndolo con las mismas marcas que tenemos arriba en el texto griego. Jugaba. ¿Y con quién jugaba? Con otros niños en el camino. Estoy poniéndolo con las mismas marcas, exactamente las mismas marcas que tienen en el texto griego. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien? Sí, Okay. sí. Ahora, vamos al siguiente párrafo. Dice, Kai. Voy a poner un enter para que se vea. Entonces, Kai. Hoy paides, paizontes. Heilonto, pero, auton basilea einaituto, ton, tubucolu epiclesin, paida. Vamos a ver qué encontramos aquí. Encontramos en primer lugar un nominativo absoluto. Aquí tengo la cuestión que les expliqué hace un rato a propósito de cómo tradujimos los participios cuando están en nominativo. Nada más que aquí hay un nominativo absoluto que está en plural. Pueden estar en nominativo singular o plural, ¿vale? Pueden estar en nominativo singular o plural. Por lo tanto, aquí, ¿cuál sería ese nominativo absoluto? Hoy paides. No, ese es el sujeto. No. Es paides. ¿Qué dijimos? Muy bien, Polo. ¿Qué dijimos que era paides? Niño. Y es el sujeto. ¿Y los niños? Los niños. Los niños. ¿Qué? ¿Los niños qué? Paizontes. ¿Cómo se traduce? Jugando. Jugando. Los niños jugando. Esto me habla de una circunstancia. Por eso aquí decimos que equivale a un complemento circunstancial. Los niños, mientras jugaban, ¿vale? Voy a subir aquí para que me quede espacio. Voy a decir. Y los niños, voy a encerrar jugando entre comas,
jugando, y los niños jugando. ¿Qué? Los niños jugando, ¿qué? Fero. Fero. ¿Qué significa el verbo fero? Llevar. Llevar, ¿qué otro sentido puede tener? Transportar. Transportar, ¿otro sentido? Robar. Encima. Bien. Sobrellevar. Saquear. Sobrellevar. Portar. Portar. Muy bien. Bien. Llevaron. Llevaron, o es como llevaron el juego, hicieron. ¿No? Hicieron. Los niños hicieron. Entonces aquí tengo el sujeto. Los niños, ese es el sujeto. Los niños, ese es mi sujeto. Los niños, ¿qué? Los niños hicieron. Fíjense muy bien. Si yo en español, ahora, en español, quiero completar esta oración, preguntaría, los niños hicieron, y digo, ¿hicieron qué? ¿Verdad? Porque si no, no estaría completa mi oración. ¿Hicieron qué? Y la respuesta me daría lugar a qué elemento sintáctico. ¿Hicieron qué? Objeto directo. Un objeto directo. Y muy bien. ¿Y cuál es el caso del objeto directo? El acusativo. Acusativo, muy bien, Polo. Entonces, fíjense muy bien qué vamos a hacer. Sí hay un objeto directo, pero lo que va a ver enseguida es un objeto directo que se va a llamar oración objeto directo. Fíjense muy bien. Les voy a presentar todo esto que estoy poniendo ahora entre corchetes. Lo voy a poner aquí también entre corchetes. Ahí lo vamos a meter. Todo esto se va a llamar, todo esto que voy a poner ahora enseguida, se va a llamar oración objeto directo. O sea, no es una oración, no es un acusativo, es una oración que toda completita está en acusativo, toda. Se llama oración objeto directo. A esa oración se le llama completiva. Se le llama completiva porque va a completar el significado del verbo. Y se le llama completiva objetiva. ¿Qué característica entonces va a tener? Voy a subir esto para poder explicarles esta oración aquí en un recuadro. Bien. Fíjense muy bien, aquí lo voy a poner. Entonces, quedamos que una oración, voy a poner aquí oración, la O es oración, completiva, objetiva. Eso equivale, va a equivaler completa esa oración a un objeto directo. ¿Y qué elementos va a tener? Primero, el núcleo de la oración. Acuérdense que los núcleos son los verbos. Del parente, del corchete, desde aquí, desde Autón hasta Paira. ¿Cuál es el verbo? Eina. Y entonces se va a distinguir porque va a tener un infinitivo. Ajá. Con un sujeto en acusativo. Sujeto en acusativo más infinitivo. Ahora, ¿por qué el sujeto en acusativo y por qué el infinitivo? Tanto el infinitivo como el sujeto van a estar en acusativo. Voy a poner aquí cuál es el sujeto. El sujeto es tuton, el verbo es einai. O podríamos decir que el sujeto, para no agobiarnos más, por orden, que el sujeto va a ser Basilea, que el verbo que está en acusativo. Vean la terminación de Basilea. Quiero que vean la terminación de Basilea. Acuérdense que la terminación del acusativo, recuerden que la terminación del acusativo es en ni. Pero también recuerden, muchachos, que en la tercera declinación esa ni vocaliza en alfa. Entonces, ¿por qué tanto el sujeto como en caso de que haya un predicado nominal,
¿Por qué los dos van en acusativo? Porque están dentro de una oración, esto que está entre corchetes, que completa al verbo como si fuera un objeto directo. Y nosotros sabemos que el caso del objeto directo es el acusativo. Por eso toda la oración, desde aquí hasta acá, va a estar en acusativo. Sujeto, Basilea. Verbo, einai. Predicado nominal, tuton. Voy a decir. ¿Qué hicieron? ¿Qué eligieron? ¿Qué hicieron? Hicieron que, voy a meter aquí el nexo que, hicieron que el rey de ellos, aquí tengo mi determinativo, que el rey de ellos, que el rey de ellos, ¿qué? Que el rey de ellos fuera, ¿quién? Fuera él. Puedo invertirlo y puedo decir que él fuera el rey de ellos, que él fuera su rey. Y aquí me está indicando a quién se refieren. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Es un niño. ¿Quién es él? Es un niño. Esta es la explicación de quién es él. Y dicen, el paida. El paida. ¿Quién es el paida? ¿Quién es el paida? El niño, o podemos decir el hijo. Del boyero. El hijo del boyero. Podemos decir del arriero. Ay, arriero va así. Sí, arre. Del boyero. No, vamos a poner del pastor. Porque en México tenemos esa idea, ¿no? ¿Se acuerdan de Benito Juárez? ¿Cómo nos decían que era un hijo de un pastorcito? Ajá. Entonces, el hijo del pastor. Pero el hijo del pastor, y dice epíclesin, el llamado, el de nombre o el apodado. Ajá. El apodado hijo del pastor, hijo del boyero. Eso quiere decir, ese epíclesin me habla de un apodo, el nombrado, el solo de nombre, ajá, el apodado. O sea que verdaderamente no era un hijo de pastor, no era un hijo de boyero, así se le llamaba. Quizá era la forma en la que se denigraba entonces, ¿no? O en la que se atenuaba algún relato, como acá decimos, pobrecito, pobrecito. Se va a hablar de sus virtudes, de las virtudes de alguien, pero en su historia de la juventud se dice, y sufrió mucho. Y ese y sufrió mucho se relaciona con su familia y se dice, era muy pobre, y llegó a ser tan brillante, ¿no? Es como que un recurso literario. Ajá. Entonces, al llamado entonces hijo del pastor. ¿Sí? Ahí está. Entonces, fíjense cómo va quedando nuestra versión. Y cuando el niño tenía 10 años, este hecho aconteció a él. Este hecho acontecido a él le sucedió. Jugaba en la aldea, quizá aquí ya esto podríamos quitarlo, fíjense. Jugaba en la aldea en la que también estaban estos establos. Jugaba con otros niños en el camino. ¿No? Jugaba con otros niños en el camino. Y los niños jugando hicieron que el rey de ellos fuera el apodado hijo del pastor. Es como cuando jugábamos de chiquitos, ¿no se acuerdan? Y que jugábamos a la maestra, a la mamá, al bombero, al doctor. Yo creo que todos, hasta los niños de ahora siguen jugando a eso, ¿no? No, igual, a él lo nombraron, pero aquí el problema con el que se van a topar, van a ver cuál es. Porque nombraron el rey, ¿a quién? Al pobre.
¿Nombraron rey a quién? Al pobre, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Siguiente periodo. De nuevo, vamos a seguir con esto, Said, de considerar el núcleo para hacerle a ese núcleo todas las preguntas, al verbo todas las preguntas. Y entonces ahora tengo el diétaxe, del verbo diatazo. ¿Qué significaba diatazo? Señalar. Señalar. ¿Qué más? Atribuir como función. Muy bien. Ordenar. Ordenar. Muy bien. Entonces, está en auristo, en tercera persona. Entonces, ¿cómo lo traduzco? Ordenó. Ordenó. ¿Quién ordenó? El hijo del Él pastor. mismo. Él, fíjense, pero aquí está ahora. Acuérdense que aquí, sí, ya van sabiendo por contexto que es el hijo del pastor, pero aquí, gramaticalmente, aquí está el sujeto. ¿Quién es el sujeto? El sujeto ¿El es... mismo? Ajá. Entonces, él ordenó, ¿qué ordenó? Y de nuevo, igual que en el periodo anterior, si yo pregunto ¿qué ordenó? Mi respuesta será el objeto directo. Ordenó. ¿Qué ordenó? ¿Sí se fijaron? ¿Qué ordenó? Pero de nuevo aquí no voy a tener, me voy de coma a coma, si quieren, me voy hasta aquí, me quedo hasta la coma para no irnos a todo el periodo, me voy nada más acá. ¿Qué ordenó? Necesito que haya un objeto directo que va a responder a lo que ordenó. Pero si ustedes se fijan, aquí no hay un objeto directo común como lo estaríamos esperando. ¿Con qué me encuentro aquí? ¿Con qué tipo de objeto directo me encuentro aquí? Me encuentro con un, ¿qué es esto? Un infinitivo. Con un infinitivo. Entonces, Martín, cuando tenga los infinitivos, favor de recordar ¿qué? Favor de recordar las construcciones, ya me traje las de nominativo absoluto, favor de recordar la construcción completiva. Acuérdense que las completivas completan al verbo como objeto directo y la clave de una completiva se va a hallar en su ¿qué? En su infinitivo. Entonces, ordenó, ¿qué ordenó? Ordenó oikodomein. Oikodomein. Una casa. Ajá, significa ¿qué? Construir casas, Acela. ¿Sí? Oikos es casa, tú te lo sabes por el yogurt, ¿no? Que los griegos protestan porque lo pronunciamos mal. Los maestros del griego moderno nos protestan, pero nosotros decimos, no, nosotros lo pronunciamos a la antigua. Muy bien, entonces, casas. Pero aquí es domeo, que es construir casas. Pero aquí es lo mismo que dices, Josué. Aquí hay una construcción etimológica porque en el mismo verbo está el construir casas y el objeto directo de este verbo también va a ser oikías. ¿Ya te fijaste, Josué? Aquí vuelve a decir, construir casas, casas. No, o sea, ya vamos a decir que el verbo significa construir o edificar, podríamos decir, ¿sí? Entonces, él ordenó. ¿Qué ordenó? Podríamos decir, sí, él ordenó. ¿Qué ordenó él? ¿Qué ordenó? Ordenó, pero vamos a decir, ordenó que, acuérdense que la completiva de infinitivo, esta completiva objetiva con infinitivo, la introducimos igual que aquí con, la vamos a introducir con ¿qué? La vamos a introducir con el nexo ¿qué? Entonces voy a decir acá. Y él ordenó, abro mi corchete y digo, ordenó que, y ahí sí va a seguir, ordenó que quién, que Tusmen, que ellos, pero como va a hablar de ellos y de otros, fíjense bien, Tusmen, y después aquí va a hablar de otros, Tusde, y va a hablar de otro más, que unos. Que unos,
Exactamente. Ordenó que unos ¿qué? Construyeran. Y ahí es donde ayuda el contexto, profesora, porque como es rey, no puede construir casas. Exactamente. Construyan palacios. No, porque están jugando. Están jugando, no importa. Aquí no importa, aunque no haya... Porque está armando el pueblo, no está armando el rey. O sea, y el reino implica tanto el castillo, tanto la fortaleza, como pues a todos los vasallos, ¿no? A su pueblo, a su servidumbre, lo vas a ver después. Por eso se mete en problemas, ¿no? Ya desde chiquito, ¿no? Ya mandón. Yo, igual que yo, me acuerdo que yo jugaba siempre a la maestra y yo era la maestra siempre, ¿no? Entonces, y si jugaba en la casita, yo era la señora de la casa y mi hermana era la sirvienta, ¿no? No, yo era, pero gandalla, como se dice por ahí, ¿no? Entonces, igual le pasó al Ciro, ¿no? Igualito le pasó al Ciro, ¿no? Entonces, vamos a ver que Ciro va a, entonces, déjenme ver, ordenar que unos construyeran casas. ¿Y qué? Tus de. Otros. Que otros que Einai, que unos construyeran y que otros Einai fueran. Que otros fueran ¿qué? Doriforus son soldados. Estos son los lanceros, los que llevan la lanza. ¿Sí? ¿Sí? Ya te digo, está organizando su reino, ¿no? Entonces, él ordenó, aquí lo tengo en rojo, ordenó que este es lo que metimos en la traducción, no está en griego, ordenó que unos, acá lo tengo en color, en color azul porque es el sujeto, va a hablar de otros, y ordenó que otros, ordenó que unos, ordenó que otros. Pero ordenó que unos, ¿qué? Que unos construyeran ¿qué? Las oiquías. Acá lo voy a tener en objeto directo. Construyeran las casas. Construyeran casas. Construyeran casas, pero son casas autón. Voy a poner sus casas. Casas de ellos. Este más bien está, déjenme quitar este autón. Después, déjenme quitar ese autón para que ahorita nada más ustedes entiendan la cuestión de los, cómo a partir del verbo vamos preguntando por los objetos. Entonces, construyeran las casas. ¿Por qué quité ese autón, Martín? Porque el estilo está tan mal escrito, es un registro tan coloquial, va escribiendo así como tomando notas de lo que le cuentan, que no está muy cuidado. Entonces se llevó un determinativo hasta allá. Hay versiones que dicen que es uno de ellos ordenó, pero no, se refería al niño, a ese rey que ya lo nombraron. Entonces dicen que si es ese ton que borré aquí, ese autón que borré aquí, está determinando a Loiquías, pero queda fuera de la construcción. ¿Ya te fijaste? Ahí está, hay errores de estilo, ¿no? Entonces, ordenó que ¿qué? Ordenó que unos construyeran las casas. Ordenó que unos construyeran las casas. Voy a ponerlo aquí. Y ordenó que otros fueran, aquí lo tengo también en infinitivo, que fueran ¿qué? Predicado nominal. Lanceros. Está. Y tontina. ¿Y qué otros? Y algún otro,
alguno, algún otro de ellos, algún otro de los niños, fíjense, algún otro, tontina, algún otro, a otro, alguno, a otro, alguno. ¿De quiénes? Autón, de ellos. De ellos mismos. De ellos mismos. Y que algún otro de ellos, y que algún otro de ellos, y algún otro de ellos le ordenó. Voy a poner aquí el mismo verbo. Le ordenó. Le ordenó. ¿Qué le ordenó? ¿Ver al rey? Le ordenó que. ¿Qué? Sus ojos. Ajá, pero ¿qué? ¿Ver ¿Qué al le ordenó? rey? Ser. Ser. Fuera. Le ordenó que fuera, muy bien. Acuérdense, no lo estamos traduciendo como infinitivo. Le ordenó que construyeran, que fueran. Le ordenó que fuera ¿qué? Ya hizo la traducción entre Acela y Josué. ¿Que fuera qué? Sus Los ojos. ojos del rey. El ojo. El ojo. El ojo. No está en plural, está en singular. Claro, Que claro. fuera el ojo de quién, Acela. El rey. Del Ya rey. me equivoqué. Como su consejero, su vigilante, ¿no? Que fuera. Así como cuando nosotros decimos, échale un ojito. Que fuera ojo del rey. Entonces aquí, este es el sujeto y que fuera el ojo, sería ¿qué, muchachos? Si estoy en una construcción de predicado nominal. Profesora, allí, El predicado en esto nominal, pero tantitito, muchachos, pero está en acusativo, ¿por qué? Porque está dentro de la oración completiva, ¿vale? Dentro de la oración completiva. ¿Me ibas a preguntar algo, Josué? Sí, en este caso, el ojo del rey sería algo así como el consejero. El consejero, sí, el consejero. Ok, gracias. El ojo del rey. Muy bien. ¿Alguien más iba a preguntar algo más? Y a otro, ¿dónde dice y a otro? De Tini. Ajá, to de Tini. To de Tini, sí. Y a otro, verbo. Y El a mensajero. otro, voy a decir ahora. Aquí se termina la oración, acá se termina mi oración de infinito. Toma. Y a otro ¿qué? Voy a ver el verbo. El verbo que sigue es evidu, del verbo titomi, que significa ¿qué? Dar algo. Dar. Entregar. Muy bien, dar. En imperfecto, ¿cómo lo traduzco? Diera. Daba. Daba. Y daba, voy a decir. Y daba. ¿A quién daba? Tini. ¿A quién daba? Y daba a otro. ¿Qué daba a otro? Ángeles. Daba asperein. No, ¿qué daba? Daba Los gueras. mensajes. Es mensaje. Este es mi objeto directo. Daba gueras. ¿Qué es lo que daba? La dignidad o el cargo. Y daba a otro el cargo. ¿El cargo para qué? Para llevar. Mensajes. Llevar las angelías. Los mensajes. Los mensajes. No, te digo, está organizando bien todo, ¿no? Bien. Entonces, y algún otro. No, aquí está. Y daba. Y daba. Aquí está mi otra oración principal. Y daba. Aquí está. A otro. Esto está como indirecto. Daba a otro. Está en un colorcito más tenue. Daba a otro el cargo, gueras.
te daba el cargo. Para llevar, infinitivo aquí, para llevar ¿qué? Objeto directo, los mensajes. Ya nombró a sus constructores, ya nombró a su ejército, ya nombró a sus consejeros y a sus mensajeros, y a su mensajero, ¿no? Ya nombró todo esto. Muy bien. Dice, prostason. ¿Este no lo tradujimos? Sí. ¿Cómo lo tradujimos? Es un verbo compuesto, ¿no? Ajá, pero no lo tradujimos como, si se fijan, está en nominativo absoluto, ¿no? No lo tradujimos así. ¿No? Entonces, otorgar, otorgando. Este nominativo absoluto, acuérdense que es el que se traducía como gerundio, ¿no? Diciendo, otorgando, aquí teníamos el jugando. Si está es un participio en nominativo singular o plural, este nominativo absoluto puede ir reforzado con la partícula hos, ¿no? Entonces, hos prostason o nada más prostason. Entonces, otorgando. ¿Otorgando qué y a quién? ¿Otorgando qué y a quién? ¿Otorgando qué? ¿Otorgando qué? ¿Cuál de las dos palabras me indica qué se otorga? Otorgando su trabajo, otorgando el trabajo, ergon, otorgando el trabajo. Bien. ¿A quién? A cada uno. Otorgando el trabajo, otorgando, podríamos decir, su trabajo a cada uno. Wow. Espérenme, pero esto sería más bien esto, espérenme tantito. Más bien aquí se queda solo el otorgando. Y acá sería otorgando su trabajo cada uno. Entonces me queda la versión. Y él ordenó que unos, se refiere a los niños, construyeran las casas. Ordenó que otros fueran lanceros. Y algún otro de ellos, dice aquí, y algún otro de ellos, bien, algún otro, aquí está, algún otro de ellos, aquí está este autón, y que algún otro de ellos, ahí repetí el verbo, le ordenó que fuera, que fuera, y este está de más, acuérdense que este es lo que metemos en las construcciones completivas, que fuera ¿qué? Que fuera el ojo. Aquí está en azul, porque es el predicado nominal, y aquí del rey, como determinativo. Entonces, que fuera el ojo, basileos del rey. Y después de la coma. Daba, aquí está, daba a otro el cargo para llevar los mensajes, otorgando a cada uno, este objeto indirecto, cada uno,
otorgando a cada uno, ¿qué? Con un morado más fuerte, objeto directo, su trabajo. ¿Sí? Fíjense bien. Vamos a la versión anterior. Vamos entendiendo el texto. Yo leo la traducción y ustedes se van fijando en el griego, ¿sale? Yo leo la traducción. Dice, y cuando el niño tenía 10 años, este hecho sucedido a él le sucedió. Jugaba en esta aldea en la que estaban también los establos. Jugaba con otros niños en el camino. Y los niños, jugando, hicieron el rey de ellos, hicieron que su rey fuera él. El hijo o el apodado hijo del boyero. El apodado hijo del pastor. Entonces, él ordenó que unos construyeran casas, que otros fueran lanceros, que algún otro de ellos fuera el ojo del rey o su consejero. Daba a cada uno, daba a algún otro el cargo para llevar los mensajes, otorgando su trabajo a cada uno. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No. ¿Vamos bien? Va, siguiente. Sí. Siguiente párrafo. Dice, empieza con 1, acuérdense. 1. Acuérdense que este no es preposición, era el número 1, ¿no? Entonces, déjenme poner aquí otro. Entonces dice, 1. Tú, Tompaidon. 1, Tompaidon. ¿Uno de quiénes? De los De los niños. niños. Uno de los niños, pero dice no dice uno de los niños, dice uno, tú, Tompaidon. Uno de estos niños, Zimpaitson, jugando. Y fíjense la diferencia, quiero que se fijen la diferencia entre este paidontes. Claro, aquí está en plural. Paidon, jugando. Y aquí dice Zimpaitson, que jugaba con ellos, jugando con ellos. ¿Sí se fijan? Jugando con, porque este es un verbo compuesto. Aquí tengo el sin, la preposición sin. Entonces, jugando con ellos, uno de estos niños jugando con ellos, y dice acá, siendo qué, muchachos, predicado nominal, ¿cuál va a ser? País. ¿Siendo qué? Siendo niño. Siendo el hijo o el niño de este fulano. Este es un nombre propio, ¿vale? Este es un nombre propio. Artembaros. Entonces, uno de estos niños, voy a decir aquí, jugando, o puedo decir que jugaba con ellos. El jugando lo puedo traducir también como una relativa y puedo decir
que jugaba con ellos. Y aquí sí traduzco como he traducido todos mis nominativos absolutos. Siendo. ¿Siendo qué? Siendo hijo. Hijo de. Artembares. ¿Quién es ese Artembares? Ese Artembares era un andros. Un varón. Era un varón famoso. Este Dokimu es famoso. ¿En dónde era famoso? En esa ciudad. Entre los medos. La ciudad se llama Media. Media. O sea, vamos a hablar de un hijo de papi, fíjense. Entonces dice, uno de estos niños, Paidón, ¿no? Uno de estos niños, bien, que jugaba con ellos, fíjate, Josué, como aquí una sola palabra está en griego, pero podemos traducirlo con varias porque es un verbo compuesto. Jugando con ellos, que jugaba con ellos, siendo, bueno, ¿siendo qué? Siendo hijo, siendo el hijo de Artembares. Aquí tengo al buen Artembares. Es como si dijéramos ahora, siendo hijo de Azcárraga, Slim. Ay, a ver si no me meto en problemas por andar diciendo. Ni Dios lo mande, profesora. Ni Dios lo mande. Siendo hijo de Artembares, o del varón que ustedes quieran, ¿no? Del Elon Musk. Varón famoso. Este Dokimu tiene la raíz doc, de donde doxa, ¿no? ¿Opinión? La opinión, la fama. La fama. Entonces, famoso. Famoso. ¿Ya? ¿Qué pasó con ese fulano? ¿Qué pasó con ese niño, hijo de papi? ¿Qué pasó con él? Uepóyese. No qué. Este es tenauristo, el verbo poieo. ¿No qué, muchachos? Aceptó. No aceptó. ¿Qué otro sentido tiene poieo? Fabricar, ejecutar. No ejecutó. No ejecutó, no hizo. exacto. Hacer. Bien. Hacer. No No hizo. No hizo. No hizo. ¿Qué fue lo que no hizo? Fabricar. Lo que fue. Lo que le pidió el hijo del pastor. Lo que fue ordenado. Fíjate cómo ahora lo que fue ordenado, fíjate cómo tiene terminación de participio, pero aoristo pasivo. Tiene la terminación polo C, de seis, seisa, zen, ¿no? C que me indica participio pasivo, ¿vale? La finalidad, acuérdense ahorita de esta traducción guiada, no era que ustedes lo tradujeran solo, es que fuéramos atendiendo a esta traducción guiada donde vamos a meter ya todos los conocimientos que hemos estudiado, de manera que ustedes los puedan seguir acá en el texto. Sé que hace falta reforzar, claro, después de esto ustedes tendrán oportunidad de ir reforzando esos conocimientos, de seguir estudiando sus PDFs y poco a poco de ir logrando traducciones, poco a poquito, ¿vale? Sí está difícil el texto, sí está difícil, pero se trataba justamente de eso, de ir entendiendo las construcciones conforme a la explicación que yo les voy dando, ¿vale? Entonces, ¿no hizo qué? Lo que fue ordenado. Lo que fue ordenado, ¿por quién? Por su señor. No, Ciro. Ciro, sí se confunde luego con señor. Quirios es el señor, y este es Quiros. Acela.
Este es Ciro. Es el hijo del boyero, Acela. Ese hijo del boyero, ese niño del cual estamos hablando y que tenía 10 años, es Ciro. Es Ciro, el rey persa, cuando tenía 10 años, ¿vale? Entonces, lo que fue ordenado por Ciro. Acuérdate que Ciro es el que ya estaba mandando, es el chamaquito rey, que aparte era pobre. O sea, con razón este hijo de papi no lo merecía. Fíjate muy bien, ¿eh? Ok, pero ya lo habían elegido. Entonces ahí entramos con problemas políticos, ¿no? Entonces, no hizo. No hizo, aquí va en color rojo, no hizo lo que fue ordenado. Los participios, fíjense muy bien ahora, los participios. Les recordaba, Polo, que este es el participio del verbo prostazo, del mismo verbo que tenemos antes, de este verbo, ordenar. Es el mismo verbo, pero aparte de todo, este participio está articulado. Entonces se traduce como un relativo. Entonces voy a decir lo que fue ordenado. Todo esto es el participio. Pero está articulado. Lo que fue ordenado, sujeto agente, complemento circunstancial, fue ordenado por Ciro. Bueno, ahí está. Ahí está. Uno no hizo lo que fue ordenado por Ciro. Ahora, ¿qué pasó? Entonces, equeleuse. Castigó, castigar, poner en movimiento. Queleuo. Exhortar, Exhortar. prescribir. Entonces, exhortar. ¿Qué otra traducción dijiste, Polo? ¿No te escuché? Excitar. Excitar, sí. Animar. ¿no? Animar. Poner en movimiento en el sentido de alterar, como de provocar, ¿no? Entonces, exhortó. Ordenó. Pero fíjense, ordenó influyendo en ellos, ¿no? O sea, los persuadió. Persuadió. ¿Y qué ordenó? ¿Qué ordenó? Lo que ordenó, sí, pero fíjate bien, Acela, lo que ordenó no va a ser, si yo respondo en español a lo que ordenó, lo que ordenó sería un objeto directo. Pero aquí, en lugar de tener de nuevo un objeto directo, voy a tener una completiva de infinitivo. Aquí tengo la completiva. Entonces, ordenó voy a poner aquí una partícula del discurso y voy a poner, entonces, ordenó, aquí tengo mi verbo principal, y voy a decir, ¿ordenó qué? Ordenó, entonces, ordenó, y todo lo que viene dentro del corchete, que va a ser mi completiva de infinitivo. Ordenó que, y acuérdense que esas completivas de infinitivo llevan el verbo en infinitivo y el sujeto de ese infinitivo también en acusativo. Entonces, ¿qué fue ¿a quién ordenó? Ordenó, pero a los alus, a los otros, ordenó que los otros niños que dialabein, capturaran. Sí, capturar. Capturaran o atraparan, ¿a quién? Autón.
A él. Al niño que A no él obedeció. lo capturaran, ¿no? Pues ya también en su papel de rey, ¿no? Aunque sea hijo de un famoso, captúrenlo. ¿Ah? Entonces ordenó que, esto es lo que introducimos en el texto en español, los otros niños, objeto, a él capturaran. Y esto está, es el que está en infinitivo. Y después viene algo muy bonito, que es lo que después les voy a, que es lo que la última que les voy a explicar, la última construcción. Las construcciones que les he explicado ahora son dos. La construcción que se llama nominativo absoluto, que implica un participio o participios en nominativo, sean singulares o plurales, y que se traducen, bien, que se traducen como gerundios. ¿Sí, muchachos? Ahora les quiero presentar algo muy bonito. Yo les digo así para convencerlos. A esto le vamos a llamar, está re bonito, van a ver ahorita. Esto se llama, esto que voy a poner aquí de nuevo entre corchetes. Le voy a quitar este paréntesis, porque ya no me sirve. Es otra construcción que también tiene un participio, pero que ahora está en caso este y este está en genitivo. Entonces a esta construcción se le llama genitivo absoluto. ¿Sí? Se le llama genitivo absoluto. Voy a escribir acá. Entonces, voy a escribirlo acá. Entonces, ahora, cuando tengo un participio en genitivo, voy a poner así, en genitivo, singular o plural, con un sustantivo en genitivo, a esta construcción se le llama genitivo absoluto. Y también se va a traducir como gerundio. También se traduce como gerundio. ¿Sí? Pero, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre un genitivo absoluto y un nominativo absoluto? Porque acá tenía el nominativo absoluto. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues la diferencia va a ser en que aquí hay otro sujeto distinto al de la principal. Por eso, ese sustantivo en genitivo es el sujeto del participio. Entonces, esto es obedecer. Peizomai significa obedecer. Lo traduzco como gerundio. ¿Cómo lo traduzco? Obedeciendo. Obedeciendo. ¿Y quién obedecía? Tom Paidon. Este Tom Paidon que está en genitivo es el sujeto de quién? Del participio que también está en genitivo. O sea, participio en genitivo con sujeto en genitivo se llama genitivo absoluto y se traduce como gerundio. Entonces, ¿cómo traduzco aquí este participio absoluto? Este es el sujeto del peizomenon. ¿Cómo lo traduzco? Obedeciendo. Los niños, acuérdense que le está ordenando a los niños que lo capturen. Entonces los niños ya obedecieron. Obedeciendo a los niños, ¿y ahora qué va a pasar? Quirós Ciro.
Ciro, ¿qué hizo ese Ciro? Este es el sujeto. Ciro, ¿qué hizo? Periespe. Periepo. Mandó, ordenó. Mandó. Ordenó. ¿Qué le usé? Periepo como ordenar. Solo tenía como estar ocupado con cuidar de, estimar, Exactamente. honrar. ¿Qué otra cosa hace la? Estar ocupado con cuidar de, estimar, honrar. ¿Que alguien más tiene otro significado? Maltratar. ¿Maltratar tiene alguna? Maltratar o tratar duramente. Ese. Tratar duro. Entonces, maltrató. Muy cruelmente. Cruelmente, trégeos. Carta trégeos. Enfatiza. Muy cruelmente. Así como yo los voy a reprobar, trégeos Gracias. carta. Muy cruelmente. Entonces, Ciro maltrató muy cruelmente. ¿A quién maltrató muy cruelmente? Al niño. Paida. Al niño. De papi. Al niño de papi, naturalmente. No sabía con quién se estaba metiendo y lo maltrató mastigueon. Con látigos. Bien que se tomó su papel de rey, que no nos oigan los reyes. Entonces, Ciro. Ciro maltrató. Bueno, para que lo vayan siguiendo también en español. Maltrató. Ay, ¿dónde estoy? Ciro. Déjenme admitir a Polo. Maltrató muy con látigos. Muy cruelmente, puras circunstancias. ¿Y a quién maltrató? Tompai. Al niño. Al niño. Se la tomó en serio. Sí, sí, claro. ¿No? Entonces ya había quedado acá que a cada uno le dio su trabajo y que ese niño no obedeció. Entonces decía, uno, acuérdense que ustedes ven el texto en griego, ¿vale? Yo les leo la traducción que va a quedar aquí escrita. Entonces decía, uno de estos niños que jugaba con ellos, siendo hijo de Artembares, varón famoso en media, aquí voy a poner el en media en color verde de complemento circunstancial, no hizo, voy a poner este no con el verbo también en rojo, entonces no hizo lo que fue ordenado por Ciro. Entonces, ordenó que los otros niños lo capturaran. Genitivo absoluto. Obedeciendo los niños, Ciro maltrató con látigos muy cruelmente al niño. Es que no obedeció, ese es lo justo. ¿No? Bien. Pero después dice, después que fue despedido, dice acá, déjenme aquí
subirles esto. Después que fue despedido, déjenme juntar el texto griego para que se vea todo junto ahí. Bien. Después que fue despedido rápidamente. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora. Vamos ahora. Aquí voy a encontrar otro nominativo absoluto. No sé si ya lo vieron. ¿Cuál sería el otro nominativo absoluto? Un pazón. Fíjense, es aquí tengo el nominativo absoluto, entonces quedamos que puede ser el participio en nominativo, en singular o plural, y se traduce como gerundio. Significa sufrir. Entonces aquí podría decir sufriendo, ¿no? Aquí podríamos traducir esto como sufriendo. Pero, fíjense muy bien, pero este participio no está en presente. Este participio viene del verbo, lo voy a escribir acá, viene del verbo pasjo. Pasjo. Entonces, si cambia la raíz, ¿se acuerdan ustedes? Si cambia la raíz, ¿en qué tiempo está? Aoristo. Aoristo. Entonces, cuando el verbo, fíjense bien, cuando el verbo está en aoristo, se traduce como gerundio simple. Hablo de las traducciones absolutas. Entonces, se va a traducir un nominativo absoluto como gerundio simple. Voy a agregarlo acá, gerundio simple, cuando está en presente. ¿Vale? O bien se traduce como gerundio compuesto cuando está en aoristo. ¿Vale? Gerundio simple o gerundio compuesto. ¿Cómo sería un gerundio compuesto? Con el auxiliar haber. Entonces aquí no traduzco como sufriendo. Voy a traducir el auxiliar haber. Habiendo. Entonces aquí voy a traducir. Sufriendo. ¿Habiendo qué? Sufrido. Sufrido. Habiendo sufrido. Bien. Déjenme quitarles sí está. Habiendo sufrido. Ahora, esta traducción, acuérdense, absoluta. Bien. Vale tanto. Estas traducciones de genitivo absoluto y de nominativo absoluto como gerundio, vale tanto en singular como al plural, tanto para los nominativos como para los genitivos absolutos. Entonces aquí también voy a completarlo. Aquí también lo voy a completar. Y pongo gerundio simple si el participio está en qué tiempo. Participio presente. Pero gerundio compuesto si se trata de un participio aoristo. ¿Vale? Acuérdense que la única diferencia está en el auxiliar. ¿Por qué aquí entonces no traducimos como
¿Por qué aquí entonces no traducimos como sufriendo? Porque está en aoristo. ¿Cómo sería el participio? ¿Cómo quedaría aquí el participio pero presente? Participio presente quedaría pasjon. Fíjense que es igual en forma, pero cambia la raíz. Fíjense bien. Pasjon, sí lo traduzco, es el mismo verbo. Pasjon, sí lo traduzco como sufriendo. Pero al estar en aoristo, un aoristo segundo, entonces voy a traducirlo como gerundio, pero gerundio compuesto. Arriba sufriendo y aquí abajo habiendo sufrido. ¿Sí? Entonces, habiendo sufrido ¿qué? Anaxia. Habiendo sufrido ¿qué? Cosas indignas, lo indigno, objeto directo, y mi objeto directo. Ay, se me movió, aquí está. Ya antes les había comentado que a veces estos participios, cuando están en nominativo, nominativos absolutos, están reforzados por el hos. Entonces, habiendo sufrido cosas indignas, ¿ahora qué? ¿El qué, muchachos? ¿El qué? Periemecteo. ¿Cómo traducen este? Está descontento por algo. Entonces, estuvo muy descontento. Estuvo descontento. Y entonces aquí tengo el adverbio malon. Lo malo. Estuvo muy, con mucho, estuvo descontento con mucho. Esto es un adverbio. Esto va a ser adverbio. Estuvo muy descontento. ¿Sí? Y entonces, vamos a ir traduciendo acá. ¿Quién es el que estuvo muy descontento? El hijo de papi. Ajá. Después que fue despedido, acuérdense, golpeado y despedido. Después que fue despedido, inmediatamente, después que tajista, inmediatamente, que al punto fue despedido, habiendo sufrido cosas indignas, bien, entonces, después que fue despedido, después que inmediatamente tajista. Fue despedido, fíjense cómo aquí está en voz pasiva, metei fe, fue despedido, habiendo sufrido cosas indignas, ¿a poco creen que se iba a quedar así? Esto es el objeto directo. Habiendo sufrido cosas indignas, pues se enojó, ¿no? Ok, déjenme poner aquí, porque yo me estoy confundiendo. Entonces, habiendo sufrido cosas indignas, estuvo ¿por qué me da enter? Indigna, estuvo
muy descontento. Y entonces, los voy a dejar en suspenso, ¿no? Entonces, habiendo sufrido cosas indignas, estuvo muy descontento, estuvo descontento con mucho. Lo voy a traducir así para que no quede separado. Estuvo descontento con mucho. Este es el verbo, ¿eh, muchachos? Estuvo descontento. Bien. Y, acá está, y catelzón. El verbo es caterjomai, que es llegar. Caterjomai, es llegar. Fíjense cómo cambia la raíz. Es una construcción absoluta. Llegar. Llegar. ¿No? Entonces, no va a ser llegando, porque ¿en qué tiempo está? Si es caterjomai el verbo, Ezequiel, lo pongo acá arriba. Fíjense cómo cambia la raíz, ¿eh? Caterjomai. Fíjense cómo cambia la raíz. Caterjomai. Y aquí tengo catelzón. Entonces, este es un participio, pero ¿en qué tiempo está? Auristo. Auristo. Entonces se traduce como gerundio, pero compuesto. Entonces no va a ser y llegando, va a ser y habiendo. Bien. Llegado. Habiendo llegado, ¿a dónde llegó? Eispolin. Tu casa. A la ciudad, polis. Polis, ciudad. Eso. Habiendo llegado a la ciudad, prostón patera. ¿Con quién? ¿Ante quién? Ante su padre. Oh, les digo que las cosas, usted no sabe con quién se metió. Ante su padre, pero si de esto se tiene que enterar mi papá, ya fue a la oficina del famoso del político así pasa en la vida real. Pues ya, Alejandra, cállate. Okay. No. Habiendo llegado a la ciudad con su padre, entonces, ¿qué pasó? Condena. A apoctizo. ¿Qué era apoctizo? Nada más encontré condena. Condena. ¿Alguien más encontró otra cosa? Lamentar de plural. Lamentarse. Entonces, sí. se lamentaba, no se lamentaba, sino se lamentaba, se quejaba, voy a cambiarlo, se quejaba. Entonces, habiendo llegado a la ciudad con su padre, ¿qué? Se quejaba. ¿Se quejaba de qué? De las cosas. De las cosas que Ciro. No, que éntese. Ahí está la traducción ya. Ah, que sufrió. Que sufrió con o por. Que por sufrió Ciro. por Ciro. Acuérdense que el pobre es Ciro, ¿eh? Y habiendo llegado a la ciudad ante su padre, se quejaba. Aquí tengo mi verbo principal. Se estaba quejando, ahí estaba de chismoso. Y fíjate lo que me hizo. Se quejaba. Bien. De las cosas. De las cosas que se quejaba. Esto lo voy a poner como objeto directo. Quejarse de. Se quejaba de las cosas que
Sufrió. Aquí tengo el sufrió. Sufrió. No es verbo principal porque está introducido por el relativo de lo que sufrió con Ciro. Que sufrió por Ciro. Fíjense que yo siempre me voy a lamentar por los cursos presenciales, Inés. Siempre, siempre, siempre. Debo decirles que el segundo nivel de los cursos presenciales, a distancia se trató de hacer en un curso los dos, de primero. Pero en cursos presenciales, Polo, justamente se empieza aquí el segundo nivel en construcciones absolutas. Sigo pensando que se gana muchísimo, muchísimo en cursos presenciales, porque así como en videoconferencias, todo ese tiempo los tengo ahí, ¿no? Ahí en el salón preguntando y todo. Entonces, para que si en algún momento, y si nos permiten los virus, en algún momento hay posibilidades de que lo tomen, ¿no? Presencial, no se pierdan la oportunidad de hacerlo, ¿no? Se aprovecha, creo que se aprovecha mucho, ¿no? Entonces, bueno. Después de este breviario, entonces, de lo que sufrió por Ciro. Y ahí está. Entonces, hablando, les traduzco esto rápido, dice, hablando, refiriéndose, hablando no de Ciro, pues no era aún su nombre, sino de quién, sino del boyero. Del boyero. ¿El hijo de quién? De Astiages. Aquí ya entra otro fulano. Artembares es el rico, acuérdense que Artembares es Slim. Astiages es como un pobretón, no tiene fama, es el señor Fernández, voy a hablar de mi papá, ¿no? Fernández, muy bien, pobrecito de mi papá, ¿no? Entonces ahí está. Bueno. Y después dice, ¿qué pasó Polo? Era Lázaro. Ándale, exactamente. Entonces, se quejaba con su papá, se quejaba ante Astiages, ¿no? Perdón, ante Artembares, que era el papá. Entonces, Artembares, fíjense qué va a pasar, les cuento rápido. Entonces, Artembares, como tenía enojo, mucha cólera después de lo que le había contado el hijo, habiendo llegado, fíjense acá, ser Joma y vuelve a ser un participio en nominativo, pero ahora vuelve a estar con Auristo. Por lo tanto, habiendo llegado con Astiages, entonces ahí tienen a Slim yendo con el Fernández. Ahí va el rico con el pobre, el rico humillando al pobre siempre, ahí va. Y dice, habiendo llegado con Astiages, fue con el papá del pobre, y también llevando, ¿a quién llevó? A los niños. Al niño. Llevando al niño, ¿sí? Le refirió, le contó, le dijo las cosas indignas que habían sufrido diciendo, ¿no? Oh rey. De esta manera, así, dice, jode, fuimos injuriados por tu esclavo, por el chamaquito, dice, por tu esclavo, hijo de boyero. Y mostró, al mismo tiempo que mostrando tus homus, tu paidos, porque se acuerdan que le había dado de latigazos, mostrando los hombros del niño. ¿No? Este es un fragmentito que está en las historias de Heródoto. Ya para terminar, acuérdense que cuando ya cierre ya cuando les diga fin, ahí es cuando ustedes van a poner el emoticón de aplausos, pero no todavía. Entonces, ay, Dios mío, lo malo que no hay ninguno de payaso. Ni modo que no hay ninguno de payaso tú, Ezequiel. Ya para terminar, les quiero enseñar una versión
de traductor, un traductor, no de traductor, ¿no? Sino de un traductor. Ahí va. Les voy a enseñar una versión, ¿eh? Ahí va. No contesten el teléfono, no se pierdan esto. Ahí va. Fíjense, ¿eh? Fíjense cómo traducen los expertos. Nuestra traducción fue gramatical, ¿no? Gramatical, ¿eh? Fuimos entendiendo las construcciones. Ahora fíjense cómo traducen los traductores. Dice, les leería la de la versión del Scriptorum, pero no la tengo a la mano. Dice, y así pues, cuando el niño tenía 10 años, le sucedió un hecho que le reveló quién era. Se divertía en la, aquí lo copió mal, luego aquí está mal copiado, es aldea, ¿no? Se divertía en la aldea, en la misma en la que estaban las boyadas. Ya saben que es una boyada, un establo. Y jugaba junto con otros niños de su edad en el camino. Y los niños con quienes jugaba eligieron como su rey al que conocían como hijo del boyero. Entonces, él ordenó a alguno de ellos que le construyeran casas, a otros que fueran sus guardias, a algún otro, está mal la puntuación, aquí la copió mal, quien copió la traducción, a algún otro que fuera el ojo del rey. Y a uno le dio la dignidad de llevar sus mensajes. Qué bonito. Como asignado a cada uno una función, como asignando a cada uno una función. Así pues, uno de los niños que jugaban con él, siendo hijo de Artembares, un hombre de gran estima en Media, no hizo lo que fue mandado por Ciro. Él ordenó a los otros niños que lo apresaran. Y obedeciéndolo estos, Ciro escarmentó al niño con un cruel castigo de látigos. Tan pronto como fue liberado, habiendo padecido sin razón, se molestó demasiado con Ciro y habiendo ido hacia la ciudad, lloró fuertemente a su padre el castigo de Ciro, no nombrándolo, pues no era su nombre, sino al hijo del boyero Astiages. Artembares, como estaba furioso, se presentó ante Astiages. Astiages no era el hijo del boyero, ¿no? No era el boyero, Astiages era el rey, ¿no? El verdadero rey. Se presentó ante Astiages y llevando con él a su hijo, le contó las acciones indignas que había sufrido diciendo, oh rey, hemos sido ultrajados por tu esclavo. Así le decía al Cirito de 10 años, por tu esclavo, el hijo del boyero, mientras le mostraba los hombros del niño. Fíjense bien. Esta es la manera en la que luego hermosean los traductores su traducción. Y luego de esto hay un gran relajo en torno a si son traducciones literales o literarias. Esa ya es otra cuestión, ¿sale? Pero la traducción que fuimos haciendo nosotros es gramatical, literal. Fíjense muy bien, ¿eh? Fíjense muy bien. Y bueno, muchachos, todo lo que hemos vaciado ahora en esta revisión, en esta traducción guiada, tiene que ver con los contenidos del curso. Vale con que ustedes puedan ir traduciendo esto o ir traduciendo frases. Si son neotestamentarias, muy bien, Martín, porque pueden tener construcciones más simples, un poco más simples, más del griego koiné, Martín. Entonces, si todos los días ustedes practican con un periodo oracional, ahí va la recomendación que siempre les digo al final, un periodo del Nuevo Testamento, de algún textito, un periodo, Josué, no un texto, un periodo, de punto a punto, en donde tengan como base si quieren ya una traducción, pero ustedes hacen una traducción gramatical de periodo en periodo. Si no pueden todos los días, no, pero sería lo ideal, que se tradujera así, que lo pusieran dentro de sus
sus asignaciones diarias, pero a lo mejor cada 8 días, un periodo, y lo hacen, les juro que poco a poco el ejercicio y la práctica va a hacer que ustedes aprendan, ¿no? Y que ustedes refuercen estos conocimientos. ¿Vale, muchachos? Muchachos, se quedan con mi correo electrónico, ahí está el de Fedavi. No les puedo dar mi teléfono porque luego, luego los bloqueo y les mando virus por ahí, entonces me enojo y todo. Pero se quedan con mi correo electrónico. Si en algún momento tienen dudas, Martín, me escriben algún mensajillo para sacarlos de la duda y todo esto, para recomendarles alguna bibliografía. Les compartiré vía correo electrónico también el vocabulario completito, ¿vale? Entonces se quedan con mi correo, ya acuérdense que está ahí al principio. Muchachos, descarguen los materiales que puedan descargar, háganlo, porque no sé cuánto tiempo más puedan tener a su disposición los materiales de la plataforma. Entonces descarguen todo esto para que lo tengan, porque después ya la universidad cierra los cursos y ya no tienen acceso a ellos, ¿no? Y pues aquí estamos. No les digo hasta aquí, sino seguimos en contactito, ¿no? Vía el correo electrónico. ¿Vale? Y ahora sí pueden poner su emoticón Profesora. de aplausos. ¿Qué pasó, Josué? Profesora, yo verdaderamente usted se encargó de expresar ante todos mis colegas, compañeros maravillosos que tuve en este ciclo. ¡Ay, qué bueno! En este periodo, que pues yo había estudiado una maestría y yo había estudiado una licenciatura en la UNAM. Y usted viene de la UNAM. Ah, yo soy de la UNAM. Yo amo muchísimo mi casa, mi lugar. Pero créame que después de haber estudiado una maestría con gente muy preparada, yo a ti te quiero agradecer, Alejandra. Ah, muchas gracias. La calidad de tus cursos, la entrega, la pasión con la que manejas tu materia. Porque aprendí griego, gracias a Dios, gracias a ti. Pero aprendí a ser un profesor también. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, bendiciones para ti. Y yo, miren, no lo digo porque ya hemos terminado y porque fue un bonito grupo, pero quiero decirles, y lo voy a grabar para que después lo escuche Ezequiel, porque Ezequiel salió pero quiero decirles que ayer hablé con el profesor Julio Luis Guzmán, y le dije, hace mucho que no me tocaba un veranito así bonito en donde yo estuviera a gusto con todos los alumnos. Y agradezco que se pusieran en contacto conmigo para contarme también sus angustias, Inés, los problemas que los pudieron ser algún motivo para que se atrasaran un poquito, Antonio, ¿no? Agradezco esa comunicación que tuvimos, porque creo que es lo que rescatamos de estas clases a distancia, ¿no? Josué, y enhorabuena, Josué. Ojalá, de verdad, Josué, que tu próxima experiencia, gracias por compartírmela, sea beneficiosa, y verás que es una labor muy noble, y así vas a aprender mucho más griego, muchísimo más griego y latino, ¿no? Bendiciones. Una última cosa, no sé en qué etimología sea, pero a mí me gusta que me digan profesor, porque es a lo que a me mí dedico. También. Profesor, a mí también. Profesor a secas. A mí también. Es más, a mí me gusta que me digan Alejandra, porque así me llamo, pues. Creo que maestro es uno y está en los cielos, pero en alguna lengua, el maestro es el que te toca el corazón. Y tú hiciste eso conmigo, maestro. Ay, gracias, muchas gracias. Ezequiel, se quedaron grabadas todas mis flores para que las escuches. Muchas gracias. De verdad, muchachos, que fue un placer. Y de verdad, de todo corazón les digo que se quedan con el correo electrónico para que si hay dudas, no me gustaría catarrarlos, déjenme sacar la palabrita, diciéndoles, órale, ahí les va uno para que lo traduzcan, ahí les va otro. No, créanme que si tarda un poquito luego en contestar es porque a veces nos llenamos de trabajo y no podemos atender rápidamente, pero con lo que yo pueda ayudarles, ahí estamos, ¿vale? Entonces, pues, un placer, y pues, siendo las 13 horas 35 minutos del día, bla, 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 damos por concluido ¿no? Si tienen oportunidad algún día más les digo, volver a la Ponti, bienvenidos. Algún día ya nos conoceremos en persona, ¿vale?
Muchachos, Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Gracias, maestra. Hasta Un luego. abrazo. Dios los Les bendiga envío a su todos. calificación. Gracias. Oigan, les envío su calificación. Hasta Vale, luego. sí. Gracias. Un abrazo. Bendiciones a todos. Igual, Gracias. felicidades. Gracias, maestra. Bye.